Tras la retirada de Toni Kroos, ha quedado en evidencia esta temporada que el Real Madrid necesita un nuevo director de orquesta que coja la batuta y dirija el juego del equipo. En Football Language queremos analizar si el Real Madrid actualmente en la plantilla dispone de un jugador que pueda ocupar ese rol aunque no tenga las mismas características y, por otro lado, peinaremos el mercado para ver qué posibilidades hay, qué opciones reales hay para el Real Madrid y cuáles son mis favoritos. Me mojo en Football Language. Hola a toda la familia de Football Language. Ha quedado más que claro que Xabi Alonso necesita un centrocampista precisamente de las características que manejaba él como jugador. Ese jugador posicional que sea capaz de estar siempre por detrás de la línea de balón cuando construye su equipo y ser capaz de dirigir los ataques del Real Madrid. Ese jugador era Toni Kroos, un jugador de similares características, quizá jugaba un poquito más cercano al área o más acompañado de otro centrocampista de unas características, podemos decir, más defensivas, como lo era Casemiro, pero está claro que Xabi Alonso tampoco era el mejor defendiendo. Era posicional, eso sí, y era inteligente, al igual que lo era Toni Kroos. Para mí, dos jugadores muy difíciles de replicar, eso está claro. ¿Qué puede hacer el Real Madrid? Bueno, pues en primer lugar, creo que el jugador con las características para ser ese futbolista por cómo actúa en el juego del equipo, por posicionamiento, ese es Aurelian Tchouaméni. Por posicionamiento, porque es un jugador posicional, que juega delante de los defensas. Ahora bien, ¿tiene la calidad para hacer lo que hacía Xabi Alonso o lo que hacía Toni Kroos? En mi opinión, ni siquiera para lo que hace Casemiro, para lo que hacía Casemiro, que ahora se ve que igual lo hemos menospreciado un poco, que tampoco iba tan mal con la pelota. Bueno, sobre todo jugando al lado de Toni Kroos y Luka Modric, ¿no? Pero ¿es Tchouaméni el jugador que podría valerle a Xabi Alonso? Evidentemente no. A mí particularmente no me gusta. A Xabi Alonso parece que sí. Y creo que le va a dar mucho protagonismo y mucha importancia. Pero va a tener que estar rodeado de algún jugador que sea capaz de llevar el peso del partido. Y creo que Aurelian no lo es. Podría ser Bellingham, otro de los grandísimos centrocampistas del Real Madrid. En mi opinión, tampoco debería de serlo. Creo que ni siquiera tiene las características, por muy bueno que sea. Es un jugador que tiene que tener mucho vuelo, tenemos que dejarle que llegue al área y que juegue un poco con libertad, que pueda correr por todo el campo sin tener que quedarse fijo, atado en una posición. Algo muy parecido le pasa a Federico Valverde. Bueno, uno de los mejores centrocampistas sin ninguna duda del Real Madrid y del mundo. Quizá puede jugar un poquito más retrasado que Bellingham. Y digo puede jugar porque a Bellingham parece que ya hay que ponerlo muy adelantado, que ha metido muchos goles. Pero a Valverde, si le dieran la oportunidad, pero ¿sabéis qué pegada tiene el pajarito? Le pega increíble a la pelota. Pero es que no solo eso. Precisamente para mí, en el carril interior, rendiría muchísimo más. Con una posición, con un sistema de juego en el que el Real Madrid jugara con un mediocentro posicional, Federico pudiera jugar de interior derecho por ese carril, haciendo internadas constantes y llegando al área, bueno, subiendo, bajando, sería un espectáculo. Ahora bien, de que sea muy buen jugador a que pueda ser ese jugador como Xabi Alonso, Toni Kroos, en mi opinión, dista mucho. Otro jugador podría ser Eduardo Camavinga, quizá de lo que tiene el jugador que mejor lo podría hacer. Lo que pasa que esta temporada es verdad que ha tenido muchísimas lesiones, mala suerte para el jugador francés, y que está por ver si podría asumir esa responsabilidad y ese peso. También es un jugador que tiene más talento físico que talento técnico. Por supuesto que no lo podemos equiparar a Xabi Alonso o a Toni Kroos, pero igual por personalidad podría ejercer esos galones. Está por ver. El que ha intentado Ancelotti que sea ese tipo de jugador es Dani Ceballos.
¿Lo ha conseguido? En mi opinión, no. Parece que es un jugador que tiene más calidad que los que hemos nombrado hasta ahora. Y digo parece, porque luego la realidad es que asumir esa responsabilidad y ser capaz de dirigir el juego del Real Madrid no es poco. Y más en un equipo que se desordena tanto, que van todos al ataque. Es muy complicado. Hay que darle mucho valor a lo que han hecho Toni Kroos o Xavi Alonso, ¿no? En el pasado. Yo creo que Ceballos también es un jugador que puede acompañar a otro jugador que sí tenga esas características, que sí tenga esa capacidad como la tenían el alemán y el español, Xabi Alonso, que os nombraba. No creo que sea Ceballos ese jugador. A mí no me lo parece y no me gusta. ¿Por qué jugó Ceballos con Ancelotti? Porque al principio de la temporada yo creo que a Luka Modric primero se dio cuenta de que tras el retiro de Toni Kroos necesitaba un jugador de esas características y lo intentó con Ceballos en primera instancia, y también porque a Luka Modric pues le tenía que cuidar un poco, ¿no? Dejarle, ya sabemos que tenía 40 años, tenía que esperar a que poco a poco entrara en la temporada para que estuviera en plena forma para los partidos gordos, para las finales, para las eliminatorias de la Champions, ¿no? También os digo que Luka Modric tampoco era ese jugador que era Toni Kroos. Quizás sería más ese perfil Ceballos, salvando las distancias. Luka Modric muchísimo mejor, pero un jugador que pueda acompañar a otro jugador que sí que lleve el peso del partido. Que sea el metrónomo. Por supuesto que Luka Modric tiene muchísima calidad. Tenía muchísima calidad. Tiene que va a jugar en Italia, en el Milan. Pero ya no está en Real Madrid. Por supuesto que tenía muchísima calidad, pero no era tampoco ese jugador capaz de llevar el peso del partido. Otra opción que se me plantea que puede utilizar Xavi Alonso sería Alexander Arnold. Ojo, porque en el Liverpool no solo ha hecho las veces de centrocampista en la fase ofensiva del Liverpool, sino que también algún partido ha llegado a jugar ya fijo en esa posición. Prácticamente era un medio centro durante todo el partido. ¿Podría ser ese jugador posicional? Pues fijaos que yo creo que podría ser y podría acercarse mucho más de lo que hemos hablado de los anteriores. Pero hay un problema que creo que particularmente, en mi opinión, a mi gusto personal, no cumple con las características, que es que siempre busca el último pase, es demasiado agresivo con el balón, intenta siempre buscar, no sé, es muy inglés y claro, tiene un desplazamiento en largo, igual que tenían Toni Kroos y Xabi Alonso, brutal, pero no está tan acostumbrado. Primero, va a ser difícil que se llegue a acostumbrar a estar rodeado de jugadores por todas partes. No sé si llegará a proteger bien la pelota, a saber, a controlar, ¿no? A tener esa visión periférica, esa visión 360, que sepa de dónde le vienen los futbolistas. No creo que llegue a ese nivel. En el desplazamiento largo sí que lo es, pero en tener esa calma, esa paciencia, ser ese jugador, es que yo creo que volvería aún más loco a lo que es el Real Madrid. Ojo, que le puede gustar a Xabi Alonso, ¿eh? Y podemos encontrarnos un equipo quizá que sea más defensivo y más replegado. Creo que no es lo que quiere Xabi Alonso, que parece que busca tener una presión adelantada, robar la pelota en campo rival y tener la posesión de balón, pero podría ser Alexander Arnold si le da oportunidades, quizá, aunque para otro tipo de juego que a mí no me gusta. Y por eso ha elegido Xabi Alonso a Arda Güler. Dentro de lo que tiene en la plantilla, Arda Güler puede ser que sea el jugador con más talento indiscutiblemente. O sea, cómo maneja la pelota, cómo la lleva cosida al pie, la visión de juego que tiene muy buena visión de juego. Ahora bien, para llevar el peso de todo un Real Madrid, pues primero, es un jugador muy joven y segundo, es un jugador que parte de un posicionamiento totalmente diferente. Estaba allí en el extremo derecho jugando, en la media punta si tú quieres, pero por ponerte en un centro del campo, pues hombre, obviamente cometerá muchos errores en salida de balón, muchos errores pues eso, de no ser un medio centro y también de la juventud. Y luego tampoco tiene un físico imponente como para poder cortar los ataques de los rivales.
ni como para ser un jugador posicional, realmente. Se pierde mucho de lo que tiene Arda Güler. Llega a gol también. Y es que es lo que pasa mucho en el Real Madrid, que muchos jugadores muy buenos y centrocampistas muy buenos, pero todos atacan muy bien. Pero que es que no hace falta que todos ataquéis muy bien y que sepáis chutar a portería. Si el Real Madrid necesita un mediocentro que no sepa chutar a portería, que no sepa, de verdad, ¿eh? Que no sepa, no hace falta. Si los demás saben, todos, hasta los defensas saben. Necesita ese jugador. Así que vamos a mirar en el mercado a ver qué tendría Xavi Alonso y el Real Madrid para ocupar esta posición. En primer lugar, quiero deciros que no voy a hacer un análisis de futuribles, de jugadores que podrían ocupar esa posición, pero está por ver, pero no lo sabemos, pero es un jugador que a mí me gusta. No, no. Os voy a decir nombres de jugadores que ya están hechos, testados en el fútbol de élite y que probablemente tienen ese nivel Real Madrid. Que luego llegar al Real Madrid es otra cosa, pero que tienen ese nivel Real Madrid, que vas a pagar un dinero y que lo vas a traer y vienen con estela de cracks. El primero de la lista, os voy a dar dos listas. Primero, una lista en la que para mí no son jugadores, volvemos a lo mismo, son más jugadores tipo lo que ya tiene el Real Madrid, pero que suenan y que podrían ser interesantes, y la lista de lo que serían mis jugadores favoritos, los que yo creo que sí que podrían ejercer ese rol y que tienen un nivel Real Madrid a mi juicio. Empezamos por la primera lista. Una lista de jugadores, pues que es verdad que también que tienen un sentido más de media punta, ¿no? Y el Real Madrid ya tiene de eso, pero yo os los voy a nombrar. Podría ser Bruno Fernández, el primero de la lista, el jugador portugués del Manchester United, tiene una indiscutible calidad y con Rubén Almorín está jugando en el doble pivote. Ya lo jugaba con Tenag, pero está jugando muchos partidos en el doble pivote prácticamente acompañando a Casemiro. O sea, podría hacer esa función. Por calidad, sí, pero se perdería probablemente muchas de sus características, ¿no? De llegar al área. Por eso yo tampoco lo pondría y porque también creo que es un jugador conflictivo, es demasiado vinagre todo el día con las cejas juntas en el campo. A mí no me cae bien, yo lo digo. O sea, ya se junta con Vinicius, empiezan a falar en portugués y ya la hemos liado. Bueno, el siguiente de la lista, James Maddison. Lo meto porque a mí es un talento que me encanta. O sea, juega en el Leicester y dices, pero del Leicester, ya, pero en el Tottenham tampoco lo ha hecho bien el Tottenham. Obviamente sí, pues no será muy bueno cuando los equipos tampoco en los que ha jugado tampoco van bien. O va a fichar por el Tottenham y mira dónde va el Tottenham. Pero a mí es un jugador que me vuelve loco, me encanta. Y Ange Postecoglou es verdad que también lo ha tirado un poquito para atrás y ya ha abandonado un poco la posición de media punta para convertirse en un interior. Incluso baja muchísimo a la base a recibir la pelota y a dirigir el juego del Tottenham. Podría ser un jugador interesante. Seguramente, por supuesto que no lo valora el Real Madrid y también lo que hablamos es un poco de ese perfil. Podría ser Bruno Guimaraes, el tercero de esta lista. Bruno Guimaraes, el brasileño del Newcastle, es un jugador que ha sonado mucho también para el Barcelona y creo que sí que tiene ese liderazgo, ¿no? Para llevar a un equipo y dirigirlo él y decirme, dádmelas a mí, todas a mí. Tiene esa personalidad. Pero, insisto, incido en lo mismo. Creo que necesita estar más cerquita del área para poder dar ese último pase, para incluso hacer gol. Creo que no le va tanto el estar atado ahí a un centro del campo, pero podría ser una opción interesante. Y os digo uno de los que más se habla, Enzo Fernández, el argentino del Chelsea. Es un jugador de los mejores en el centro del campo, sin ninguna duda. Acaba de ganar el Mundial de Clubes. ¿Queréis más datos? Pues sí, os voy a decir. Creo que estamos en una situación muy parecida. Aunque en muchos partidos haya jugado al lado de Moisés Caicedo, es verdad que, por ejemplo, en la final le pusieron a Reece James al lado a Moisés Caicedo para que Enzo Fernández jugara de media punta y tuviera más de libertad. Creo que no es un jugador que se acabe de adaptar, volvemos a lo mismo, a esa posición del mediocentro, a pesar de tener un talento indiscutible. Y por supuesto que el Real Madrid va tras él y que sería muy buen fichaje. Pero sigue faltando ese jugador que creo que podría ser uno de estos cuatro que os voy a nombrar. Y empezamos por otro argentino que es Alexis McAllister. Vale, le costará una pasta al Real Madrid y también suele jugar en un doble pivote.
hemos visto como con Jürgen Klopp, con el 4-3-3 jugaba como eje en esa posición de mediocentro posicional y tampoco es... pierde también. O sea, yo le veo que como que lo estás atando un poco y que también necesita un poco más de libertad. Pero es verdad que en un doble pivote sí que se ha podido ver que es capaz de liderar al Liverpool, de llevarlo y de manejarlo más que el Enzo Fernández al Chelsea. Me da esa sensación que el Chelsea no es capaz de controlar el juego con Enzo Fernández, pero el Liverpool con Alexis McAllister sí me da esa sensación. Y en un doble pivote puede jugar como por ejemplo Pedri lo ha hecho en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Otro de la lista es Nicolo Varela, que seguramente será un poquito más económico porque Alexis McAllister tiene 26 años, Nicolo Varela 28. Os estoy diciendo estos cuatro de la lista en orden, de los que a mí me gustan, o gustan para el Real Madrid. Alexis McAllister, Nicolo Varela, interista italiano, es un jugador que también creo que podría manejar el Real Madrid y suena para el Real Madrid, podría ser más económico, pero también puede ser que igual está un poco encorsetado como medio centro, ¿vale? Vamos al siguiente, a ver qué os parece, que para mí ya casi estamos ahí con mi favorito, y sería Joshua Kimmich, el alemán del Bayern Múnich. Es un jugador que también está acostumbrado a jugar en un doble pivote, pero sí que él ejerce muchísimo más ese rol de mediocentro posicional. Al contrario de Nicolo Varela, que no sé si estaría tan capacitado. Se tendría que ver porque ha jugado al lado de Çalhanoğlu y Çalhanoğlu sí que ha hecho un poco esa función. Entonces veríamos a ver cómo asumiría él esa función. Pero Joshua Kimmich, aunque sea en un doble pivote, creo que sí que la puede asumir. Y creo que es un jugador ideal para el Real Madrid. Pero tiene 29 años, ya no son 28 de Varela, 26 de McAllister, ya tiene 29 años. Entra en una edad que Florentino no sé si lo querría fichar. Y mi favorito, indiscutiblemente, es Rodri Hernández, el reciente Balón de Oro y jugador español, y no hay otro como él. O sea, precisamente es ese jugador que está buscando el Real Madrid, ese jugador posicional, ese mediocentro que pueda manejar los ataques del Real Madrid y también corregir los errores tácticos de los compañeros por ese desorden que tiene el Real Madrid, que atacan todos en tromba. Ese es un jugador ideal para el Real Madrid. Incluso es verdad que llega a portería y todo, ha metido varios goles. Igual tiene hasta demasiado ataque, Rodri. O sea, bueno, pero para mí indiscutiblemente es el mejor. Pero tiene 30 años y difícilmente podrá salir del Manchester City. Pero ahí ese sería el espejo donde tiene que mirarse, bueno, el jugador que quiera hacer esta función en el Real Madrid, ¿no? Rodri Hernández. Y con ese perfil es donde tendrían que peinar el mercado del Real Madrid y que busque jugadores quizá más jóvenes, quizá futuribles, que no sabemos si van a responder o no, pero como lo ha hecho y yendo a Brasil, por ejemplo, y ha traído buenos jugadores, Florentino Pérez, que han funcionado en el Real Madrid, quizá lo podría hacer con esta posición, quizá. Decidme vosotros si conocéis a algún jugador que podría encajar en estas características, ¿no? De jugador joven que se pudiera hacer al Real Madrid, que tenéis esa confianza, que creéis que la puede romper en el Real Madrid y asumir ese protagonismo. Y también decidme si me he dejado alguno que consideráis que es importante, porque sobre todo he hablado de la Premier League. Entonces, bueno, no lo sé, quizá me decís, oye, hay otras ligas que, oye, no has dicho este jugador que es muy interesante, como podría ser Vitinha, por ejemplo, que no lo he nombrado, pero bueno, es que en el Paris Saint-Germain, pues tampoco podría ser, podríamos meterlo en esta lista. Mira, me lo había dejado. Decidme algún jugador tipo Vitinha que me haya podido dejar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.